Bendiciones, hermanos, hermanas y amigos. Hoy vamos a darle continuidad a la serie del libro de Mateo. En el día de ayer, en el video anterior, estuvimos compartiendo la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 18 del capítulo 1 empieza con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en el capítulo 2, donde vamos a continuar en el día de hoy, dice, cuando Jesús nació. Le leo este punto para que usted pueda focalizar algo, un principio muy importante. ¿Cuál es el principio muy importante? ¿Cómo apunta a todo lo que gira en torno a nuestro Señor Jesucristo? La genealogía, el nacimiento, aquí en el versículo 1 del capítulo 2, cuando nació, y así sucesivamente, para que usted entienda a quién y qué es que nosotros debemos de conocer. La historia desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es la verdad, y por medio de esa verdad, en Él, nosotros seremos libres. Solamente tenemos que creer todo lo que Él quiere mostrarnos por medio de cada uno de los acontecimientos que lo rodean a Él. De ahí van a salir las enseñanzas que nosotros, los mandamientos, las instrucciones que nosotros debemos de creer, para que Él, entonces, por medio de su Espíritu, complete la obra en cada uno de nosotros. Dice el versículo 2 ya, dándole ya la interpretación espiritualmente, ya que Dios, por medio de lo creado, nos muestra las cosas invisibles de Él. Dice el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Mateo. Leemos: para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús y la ayuda de su Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí hay un punto esencial, pero no le voy a compartir la verdad sin antes mostrarle la mentira, porque hay dos caminos. Hay supuestamente dos evangelios, que no son dos, es un solo, pero el hombre, ser humano, se ha inventado otro. Ejemplo, aquí muestra que vinieron unos magos del oriente. Nosotros sabemos que los estudiosos, los teólogos, se ponen a investigar quiénes eran estos magos, de a dónde venían estos magos, que si eran reyes, que si eran astrólogos, que si eran, y enfocado en ese punto, sacan un evangelio humano y desenfocan así el propósito por el cual Dios nos dejó la Biblia. ¿Cuál es? De ver cómo Él va haciendo las cosas para mostrarnos a nosotros el camino de llegar a donde nosotros debemos de llegar. Estos magos, lo que rodea es cómo ellos vienen siendo guiados por una estrella. Pregunta, ¿cuál estrella es esa? La estrella de David, el mismo Dios. Todos nosotros sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo, con diferentes funciones. Aquí estamos estudiando a Dios como Hijo, pero el Padre no deja de actuar, como el Espíritu Santo no deja de actuar, porque van ambos rumbo al mismo propósito. Esa estrella que va guiando a los magos es nuestro Señor y Dios, dándonos a entender que Él es que nos va a guiar hacia el propósito que Él tiene de antemano para cada uno de nosotros. Entonces, eso que usted escucha por ahí, que si eran magos, que si no eran magos, que los reyes magos, que si eran reyes, que si eran astrólogos, que desenfoque ese punto y enfóquese en lo que Dios está haciendo, hacia dónde Dios lo está dirigiendo a estos magos, y veremos lo que va a acontecer por medio de esto. Dice el versículo 2. Los magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Están entendiendo
cómo lleva una cronología conforme al propósito de Dios. ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos para con su hijo? Que lo adoremos, como el Hijo lo adoró a Él. Así como vayamos avanzando capítulo por capítulo, nos vamos a dar cuenta cómo el Hijo glorifica al Padre, lo cual provoca y permite que el Padre glorifique al Hijo, no dejando que la muerte lo retenga cuando Él murió. Y Dios está guiando a estos magos, ahí lo declara, para adorarle. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que estoy haciendo contigo hoy, compartiendo esta enseñanza, es lo mismo que Dios estaba haciendo con esos magos. Él me está utilizando a mí para llevarte a ti a donde el Rey de los Reyes y el Señor de Señores, para que tú y yo lo adoremos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para con su Hijo, que lo glorifiquemos, que lo exaltemos, que lo adoremos, porque Él es su Hijo amado, en quien Él se complace. Dice el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Escuchen, presten atención. Presten atención. Recuerde que Dios nos está mostrando las cosas invisibles de Él. ¿Qué me está diciendo aquí? Herodes, simple y llanamente, estaba manifestando lo que el reino de las tinieblas estaba manifestando al Rey de Reyes, Señor de señores, nacer en la tierra. Esa turbación no es Herodes, porque la lucha no es contra carne ni sangre, contra principados, potestades que moran en los lugares celestes. El mal, el rey del mal, aquí dice el rey Herodes, pero haciendo énfasis al rey del mal, al reino de la tiniebla. Se turban cuando el rey de gloria se acerca a su pueblo, a su iglesia, a sus llamados, a sus escogidos. Pero eso no debe de atemorizarnos, eso no debe darnos miedo, porque si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos va a guiar de la misma manera que está guiando a nuestro Señor Jesucristo en nacimiento, a estos magos, a nosotros obtener la victoria. Dice el versículo 4, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esta pregunta la está haciendo el rey Herodes. Oigan, presten atención a esta enseñanza. El rey, oiga, el rey del pueblo está haciendo esta pregunta. Eso mismo está aconteciendo hoy día. Hay hombres y mujeres que están guiando el pueblo, que están pastoreando, que están tratando de guiarlo como un rey guía a una nación, y ni ellos saben a dónde ha nacido el Cristo. Ni ellos saben. ¿Por qué? Por ese apartamiento de Dios espiritualmente hablando, por la falta de conocimiento de las cosas invisibles de Dios. Cuando nosotros conocemos las cosas invisibles de lo cual Él nos las muestra por medio de lo que nosotros podemos ver y palpar, ¿por medio de qué en este caso? Por medio de lo que estamos viendo a través de lo que estamos leyendo. Él nos está mostrando las cosas invisibles de Él, y usted y yo tenemos que estar pendientes, porque todo lo de Dios es espiritual, pero por medio de lo secular, Él nos muestra. Cada vez que nos acontece algo negativo, Dios nos está mostrando cómo nosotros estamos espiritualmente delante de Él. Entonces se turbó porque el rey había llegado. Se turbó el rey Herodes y todo el pueblo. Mi hermano, cuando esa simiente de Cristo llegue a su vida, todo el entorno se va a turbar y van a empezar a hacerte la guerra. La economía va a empezar a hacerte la guerra. La relación matrimonial va a empezar a hacerte la guerra. La vida te va a empezar a hacer la guerra. Pero ¿sabe por qué? Porque te propusiste darle entrada al Rey de Gloria. Cuando el Rey de Gloria venía a entrar a este mundo, se turbó el Rey y toda Jerusalén con él. Quiere decir que cuando Cristo nazca en tu vida, se va a turbar el rey del mal y todo tu entorno. Tú y yo lo que tenemos que estar firmes, que como Dios le dio la victoria a Cristo, a sus padres, así nos la va a dar a cada uno de nosotros. Dice el versículo 5. Ellos le dijeron,
o sea, los sacerdotes, los que sí conocían, le dijeron al rey Herodes, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amado hermano, Judá se entendía que era dentro de todas las tribus la más pequeña. Y ahí se cumple la palabra de Dios. Dios siempre va a tomar lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios. Él siempre va a focalizarse en los más débiles, en los más pobres, en los enfermos. ¿Para qué? Para demostrarle a los sabios que el que tiene el poder es Él. Entonces, ¿qué te quiere decir el Señor con esto? Tú que estás viendo este video, tú que en momentos te has sentido rechazado, tú que en momentos te has sentido un bueno para nada, Dios te está diciendo que tú no eres la más pequeña, porque de ti puede salir alguien que puede guiar a muchas personas. Así como de Belén nació el Salvador del mundo, así como en Belén nació el que iba a guiar a las naciones, a la raza humana, de ti también puede nacer un gran hombre, una gran mujer, para que Dios lo use para traer muchos a sus caminos. De ti Belén de Judá, tú que no eres la más pequeña, tú que estás viendo el video, a ti mismo, a ti misma, no eres la más pequeña. Dios te puede utilizar. Dice el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas. Y enviándolo a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahí viene la estrategia maquiavélica del mal por causa de turbarse conforme al propósito de Dios que se está materializando. El mundo de las tinieblas va a empezar a hacer estrategia, ¿sabe para qué? Para matar esa simiente de Cristo que ha nacido en tu corazón. Para desenfocarte del plan y el propósito de Dios. Para desviarte de la promesa que Dios te ha hecho. Mis amados, la palabra nos enseña claro cómo se mueve el mundo espiritual dentro de nosotros. Dentro de nosotros. El mundo espiritual se mueve dentro de nosotros. En nuestra mente y en nuestros corazones. Tenemos que entender por medio de lo que Dios nos está enseñando. Entonces, Herodes le dice a los magos con diligencia dónde fue la aparición. Cualquiera lo veía y pensaba que él estaba en la dimensión de entrar en el propósito de Dios. Pero eso era una estrategia maquiavélica. Lo mismo que está aconteciendo en el mundo con todos estos predicadores, pastores, evangelistas, supuestos apóstoles, una estrategia maquiavélica para envolverte en una mentira, para envolverte en una enseñanza que te va a desviar, que te va a desenfocar de los planes y propósitos de Dios. Enfócate en Dios, enfócate en la palabra, préstale atención, ruégale, pídele que te ayude a alejarte de todos esos lobos rapaces, así como siempre alejaba a este niño de la estrategia maquiavélica del diablo a través del rey Herodes para matarlo. Seguimos leyendo el versículo 9. Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Esa estrella era nuestro Dios que lo iba llevando al propósito. Dios va a ir delante de nosotros llevándonos al propósito, formando a Cristo en nuestra vida, formando a Cristo en nuestros corazones.
para que no seamos nosotros como hombres, sino que sea Él en nosotros, para que no hablemos nosotros, sino que Él hable a través de nosotros, para que no caminemos nosotros a donde queramos ir, sino para que Él nos lleve donde Él quiera que nosotros estemos, mis amados hermanos. Esa estrella. Seguimos leyendo. La segunda parte del versículo 9 dice, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dios, por su espíritu, nos va a guiar hasta que lleguemos donde el niño, o hasta que Cristo, en este caso, se forme en nosotros. Dice el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Mi amado, en usted tiene que haber un regocijo hoy. En usted tiene que haber un regocijo hoy. Por medio de usted escuchar estas palabras, algo tiene que despertar en ustedes, porque la palabra está llegando a su vida. Ahora, si hubiera sido una prédica teológica, científica, filosófica, yo no le dijera a usted, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Estas palabras tienen que despertar un gozo en sus corazones y darle continuidad y darle seguimiento para que Dios pueda cumplir el propósito en su vida que usted tanto ha deseado. Dice el versículo 11 del capítulo 2 en el libro de Mateo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo su tesoro le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Y entrando en la casa vieron al niño y le adoraron, mis amados hermanos. Aquí es donde está el truco, aquí es donde está el principio, aquí es donde está el objetivo, aquí es donde está el propósito que Dios quiere y ha querido y querrá que nosotros lo adoremos ahora como su Hijo, el cual vino a morir por ti y por mí. El único camino que nos va a llevar al Padre, el único que nos va a libertar de nuestro pecado, el único que nos va a llevar seguro, nuestro Señor Jesucristo. Todo comienza en Él, por Él y para Él. Y sin Él nada podemos hacer, porque Él es la rama y nosotros los pámpanos. Y así como el pámpano, si se desconecta de la rama, no puede llevar fruto. Si nosotros nos desconectamos de Él, viviendo por la carne, siguiendo enseñanza humana, nosotros tampoco vamos a poder dar fruto. Y si nosotros no damos fruto, nosotros no vamos a poder recibir del Padre todo lo que Él nos ha prometido. Dice el versículo 12, ahí viene la intervención de Dios conforme a las maquinaciones maquiavélicas del enemigo. ¿Para qué? Para detener el propósito de Dios en ti y en mí, para desenfocarnos, para matarnos, para que nosotros sigamos viviendo una vida infeliz, sin futuro, sin propósito. Dice el versículo 2, pero siendo avisado por revelación los magos en sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Mañana, si Dios nos da la oportunidad, vamos a continuar en el versículo 13 del capítulo 2 del libro de Mateo. Mis amados, asimismo como hoy hay tantas religiones, denominaciones, enseñanza de hombres diferentes, usándote la misma Biblia, mencionándote a Cristo, no hablándote de Cristo, mencionándote al Padre, no hablándote del Padre, no mostrándote lo que la misma Biblia dice. Yo siempre he dicho que los líderes de estos tiempos leen la Biblia, dicen que creen en la Biblia y no le creen, no creen en la Biblia. Porque si creyeran en la Biblia, hablaran de quien la Biblia habla. Y la Biblia, desde el capítulo 1, vemos cómo Mateo nos está hablando de la genealogía de Cristo, el nacimiento de Cristo, cuando Cristo nació.
Mis amados, eso está claro. El que viene hablándole a usted de tema, de que esto es así, de que esto no es así, de que esto no es así, de que los ángeles, de que los querubines, de que los serafines, de que esto, todos son falsos, desenfocándote del ojo central que es nuestro Señor Jesucristo, para que tú te envuelvas en las cosas de la vida, lo cual son infinitas. Mis amados, aproveche la oportunidad, conozca a nuestro Señor Jesucristo. La verdad expresada son esta enseñanza que estamos compartiendo. La verdad revelada son nuestro Señor Jesucristo, el cual te va a dar salvación y vida eterna. No olvides suscribirte a nuestro canal, comentarlo, darle me gusta y compartirlo para que así esta enseñanza llegue a muchas personas. La paz de Dios para cada uno de ustedes y mañana seguimos en nuestra próxima entrega.